Saludos cordiales, amiga, amigo oyente. Es motivo de mucho gozo para mí compartir este tiempo junto a usted. Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de hoy. Con tantas iglesias evangélicas que existen, se torna difícil para el nuevo creyente saber en cuál de las tantas se debe congregar. La mejor guía es la que proviene de la palabra de Dios. Por eso, en esta ocasión, vamos a considerar cuál es el fundamento de una iglesia local sólida. Si tiene una Biblia a la mano, ábrala en 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. El versículo 1 dice: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Escribiendo a los creyentes en una ciudad del primer siglo que se llamaba Tesalónica, Pablo hace memoria de la visita que les hizo, la cual resultó en el establecimiento de una iglesia local sana. Esta iglesia local tenía un buen fundamento, por cuanto Pablo dice que su visita no resultó vana. Examinemos, pues, en qué consistió ese buen fundamento. En primer lugar, consistió en que esa iglesia se predicó el mensaje correcto. 1 Tesalonicenses 2:2 dice: Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. A pesar de la dolorosa experiencia que Pablo tuvo que padecer en Filipos, cuyos detalles los tenemos en el libro de Hechos, Pablo dice que al llegar a Tesalónica tuvo denuedo proveniente de Dios para anunciar el Evangelio de Dios, sin importar la oposición que también se estaba produciendo allí. Hablar con denuedo significa hablar con libertad, sin reservas, valerosamente, con absoluta confianza. Pero, ¿qué es lo que Pablo habló con tanto denuedo? El texto dice que fue el Evangelio de Dios. Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con que Cristo murió por el pecador y resucitó de entre los muertos y hoy está vivo, ofreciendo perdón de pecados a todo pecador que con fe se acerca a Él y le recibe como Salvador. Este mensaje no es invento humano. No es el Evangelio de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Es el Evangelio de Dios. Es un Evangelio de origen celestial. Por 4 veces en este corto pasaje bíblico, Pablo menciona que el Evangelio es de Dios. Pablo no anunció nada que no sea el Evangelio de Dios. Su ministerio en Tesalónica no resultó vano porque predicó solamente el Evangelio de Dios, no sus propias ideas o las ideas de alguna otra persona importante. Es la primera característica del buen fundamento de una iglesia sana. En segundo lugar, el fundamento consistió en que en esa iglesia se predicó el Evangelio de Dios con una motivación correcta. 1 Tesalonicenses 2:3 dice: Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Aunque el mensaje sea bueno, existe la posibilidad de que quien lo predica no tenga una buena motivación para hacerlo. A veces lo hacen para mostrar cuán buenos predicadores son. Otras veces lo hacen para sacar provecho de los oyentes. Otras veces lo hacen porque no tienen otra cosa para hacer. Pero con Pablo fue algo diferente. Pablo dice que su exhortación no procedió de error. Esto significa que su ánimo no fue desviarse del camino correcto. Tampoco procedió de impureza. Esto significa que su ánimo no fue a obtener algo moralmente cuestionable. Tampoco fue por engaño. Pablo no tenía motivos escondidos para predicar el Evangelio de Dios. No estaba arrojando la carnada o el cebo para atrapar a alguien. Si usted se encuentra con una iglesia en la cual el pastor o los pastores o los ancianos viven rodeados de comodidades, porque supuestamente así deben vivir todos los hijos del rey, es muy probable que se trate de predicadores que, aunque predican el Evangelio de Dios, sin embargo, sus motivaciones son contrarias a la voluntad de Dios. Observe cómo se condujo Pablo en Tesalónica.
Primera a Tesalonicenses 2, 4-5 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo fue aprobado por Dios para que se le confíe el Evangelio, y acorde con este gran privilegio se condujo en todo momento. Por eso dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Es muy fácil edificar una iglesia grande hablando solamente lo que la gente quiere oír, agradando a los hombres. Pero Pablo no cayó en esa tentación, sino que hizo todo para agradar no a los hombres, sino a Dios. Esto es lo que importa, porque algún día los predicadores tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hemos hablado a los hombres. Dentro de esta forma de conducta, Pablo dice que jamás usó palabras lisonjeras. Esto significa que Pablo no acostumbraba dorar la píldora para hacer sentir bien a la gente. Cuando tenía que felicitar lo hacía, y cuando tenía que corregir lo hacía. En último término, Pablo no encubrió avaricia. Esto significa que no se puso el traje de santo para esconder esa hambre por cosas como fama, poder, dinero, placer. Todo esto manifiesta las motivaciones que tenía Pablo para predicar el mensaje correcto. En tercer lugar, el buen fundamento de la iglesia en Tesalónica consistió en la manera correcta de tratar a los creyentes. Primera a Tesalonicenses 2, 6-10 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como el que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo no vivía de las ovejas, sino para las ovejas. Por eso dice que no buscaba gloria o bienes de los hombres ni de los creyentes, ni de perfecto derecho a recibir sustento económico como apóstol de Cristo. Todo lo contrario, lo que Pablo buscaba es el crecimiento, la madurez de cada creyente. Su ternura para con los creyentes era comparable a la ternura de la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza es la mujer que tiene a su cuidado a los hijos de su amo. La nodriza a veces tenía que cuidar a sus propios hijos, además de los hijos de su amo. ¿A quiénes piensa que trataba mejor? Pues a sus propios hijos. Así se veía Pablo cuidando a los creyentes. Tan grande era el afecto e interés de Pablo por los creyentes, que hubiera querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino su propia vida. Imagine el interés personal que Pablo tenía para los creyentes. Esto no era solo un sentimiento en Pablo, sino algo que se manifestaba en la práctica. Tanto es así que Pablo pide a los creyentes que recuerden el trabajo y fatiga que tuvo que padecer, trabajando de noche y de día para tener su propio sustento, con la finalidad de no ser una carga para nadie. En esencia, los creyentes de Tesalónica eran testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente se condujo Pablo en medio de ellos. Fue su manera de hacer el ministerio. Esta fue otra característica del fundamento de la iglesia en Tesalónica. En cuarto lugar, el fundamento en la iglesia en Tesalónica consistió en buscar una meta correcta. Primera a Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
La metía en mente es que los creyentes de Tesalónica anden o tengan un estilo de vida que es digno de Dios, porque este es el propósito para el cual los creyentes hemos sido llamados por Dios, para ser parte de su reino y gloria. Una iglesia bien fundada siempre buscará no necesariamente número, sino calidad de los que allí se congregan. Lamentablemente, muchas iglesias locales dan prioridad a los números, y poco o nada les importa la calidad espiritual de los creyentes. Para que haya crecimiento espiritual en los creyentes, es necesario trabajo paciente de discipulado. Esto es lo que hizo Pablo en Tesalónica. Dice el texto que como el padre a sus hijos, así exhortaba y consolaba Pablo a cada uno de los creyentes en Tesalónica. La figura que debe venir a la mente es a Pablo, un anciano, sentado con un creyente tierno en Tesalónica, en algún lugar tranquilo, para compartir la palabra de Dios, para orar, para mostrar cómo se debe aplicar la palabra de Dios al diario vivir, y esto en forma periódica, a lo mejor una vez por semana, y esto por el tiempo que sea necesario. Así es como se hace el discipulado. Es algo que un creyente maduro hace con otro creyente tierno. Solamente así se puede lograr que los creyentes lleguen a la madurez para llegar a ser lo más parecidos posible a la persona de Cristo. Son 4 características del fundamento de la iglesia en Tesalónica. Cuando encuentre una iglesia con un fundamento que tiene estas características, puede estar seguro que habrá encontrado una buena iglesia local.